¿Qué tal? Bienvenidos a Neurosofía. El día de hoy les hablaré de uno de los temas más importantes para comprender la biología más básica, la clasificación celular. En el video pasado hablamos sobre qué es la teoría celular y cómo se descubrieron las células, pero ahora es importante entender qué son las células y qué tipo de células existen. Bueno, primero hay que responder a la primera cuestión. ¿Qué es una célula? Bueno, la célula se puede definir como una unidad estructural y funcional de los organismos vivos. Y tú me dirás, ¿qué significa estructural o funcional? Te explico. El ser humano está compuesto por millones y millones y millones de células, y son estas las que se encargan de darle forma y estructura al ser vivo. Por eso decimos que la célula es una unidad estructural. Pero no solo eso, resulta que las células también desempeñan funciones vitales como obtener energía, llevar a cabo el metabolismo, sintetizar proteínas o eliminar desechos celulares. Por esta razón, a la célula se le conoce también como una unidad funcional, porque desempeña varias funciones. Ahora que ya conocemos la definición de célula, podemos pasar a su clasificación. Resulta que no todas las células son iguales y existen diferentes formas de clasificarlas, pero en este video hablaremos de dos tipos principales, las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas son las más simples y forman organismos unicelulares de una sola célula. Y un ejemplo de células procariotas pueden ser las bacterias o las arqueas. Estas células suelen ser muy pequeñas, ya que tienen un tamaño aproximado de entre 1 a 10 micrómetros. Por otra parte tenemos a las células eucariotas, que son más complejas y pueden formar organismos pluricelulares, pluri de muchos, ya que éstas pueden unirse para formar tejidos u organismos vivos mucho más complejos. Un ejemplo de esto son los animales o las plantas, ya que estos están compuestos por millones de células que trabajan juntas. Además, las células eucariotas suelen ser más grandes, ya que tienen un tamaño aproximado de entre 10 a 100 micrómetros, a diferencia de la procariota, como vimos, que tiene entre 1 a 10. Otra diferencia importante es la presencia de organelos. Resulta que las células procariotas no tienen organelos membranosos, aunque sí tienen estructuras simples como ribosomas, mientras que las eucariotas sí poseen organelos membranosos, como la mitocondria, el núcleo o el retículo endoplasmático. Imagina que los organelos son como los órganos del cuerpo humano. Así como el ser humano necesita de un hígado o de un páncreas o de un corazón para poder subsistir, la célula también necesita de estructuras especializadas, las cuales llamamos organelos. Pero ¿por qué será que las células eucariotas sí tienen organelos membranosos, mientras que las procariotas no lo tienen? Pues como mencioné anteriormente, las células eucariotas son células mucho más complejas que las procariotas, por lo que necesita que sus funciones se compartimentalicen. Eso quiere decir que las funciones de la célula se van a dar en un determinado punto, en un determinado lugar. Todo esto para que las reacciones químicas se den mucho más rápido. Otra diferencia importante es la pared celular. Resulta que las células procariotas cuentan con una pared celular que les brinda mayor protección y rigidez con respecto a su medio ambiente. En las células eucariotas, algunas sí tienen pared celular, como las plantas o los hongos, aunque las células animales no lo tienen. Por último, pero no menos importante, y de hecho la diferencia más notable, es que las procariotas no tienen un núcleo definido. Esto significa que su material genético, es decir, su ADN, no se encuentra delimitado por una membrana, sino que se encuentra en su citoplasma, en específico en una región llamada nucleoide. Y también su ADN es circular. En cambio, las células eucariotas sí cuentan con un núcleo definido, en el cual su ADN se encuentra protegido por una membrana nuclear y cuenta con una forma lineal. Distinguir entre células eucariotas y procariotas es fundamental para comprender cómo funciona la vida y cómo se organizan los seres vivos. Estas diferencias permiten entender por qué existen organismos simples como las bacterias o organismos más complejos como los animales o los seres humanos. Inclusive es importante en el ámbito de la medicina, ya que muchos antibióticos están diseñados para atacar estructuras propias de las bacterias, como su pared celular o sus ribosomas, y todo esto sin dañar células humanas. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien a quien tú consideres que le pueda ayudar. Y de ser así, nos estaremos viendo en otro video.